tal, amigos? Mi nombre es Ignacio de León. Hoy quisiera conversar con ustedes sobre algunas campañas de crowdfunding especialmente exitosas y asimismo también brindar algunas estadísticas de cuáles son los productos que suelen ser más populares para este tipo de financiamiento por medio de redes sociales. He realizado, para dar estos datos estadísticos, una evaluación sobre dos plataformas importantes de mecanismo de crowdfunding de recompensa o rewards. Estas plataformas son Kickstarter e Indiegogo. En una evaluación que hice sobre 506 campañas de estas dos plataformas, uno puede observar varias cosas interesantes. Bueno, la primera de ellas es que el volumen de dinero que recogen estas plataformas para financiar proyectos puede ser extraordinariamente alto. Existen campañas, por ejemplo, como las del reloj Pebbles, el Pebble Time, que es un reloj de muñeca, permite, digamos, tomar ciertos vectores de la temperatura del cuerpo, el rendimiento, digamos, aeróbico de una persona, así como también tienen una característica interesante, que es que tienen un excelente diseño. Esa campaña de crowdfunding, considerada la más exitosa de todas en la historia, fue ejecutada a través de la plataforma de Kickstarter y llegó a recaudar un monto de $20.338.000. Lo interesante de esa campaña es que el monto de recaudación se hizo durante un periodo muy corto, un periodo de 45 días, y la campaña tuvo un éxito prácticamente desde el día número 1. Es decir, la cantidad que ellos aspiraban a recoger inicialmente, que eran $250.000, prácticamente la recogieron en las primeras horas de haberse anunciado la campaña, y llegaron a recoger muchísimo más de lo que ellos habían aspirado. Los promotores de esta campaña habían aspirado a lograr, alcanzando la cantidad que indiqué anteriormente, 20 millones. Pebble Watch es un ejemplo muy particular dentro de muchísimas campañas de crowdfunding. El éxito de este tipo de campañas suele estar alrededor del 50%, y eso hace que sea muy importante el trabajo de prepararse uno para una campaña de crowdfunding. Quiero hablar un poquito más sobre los detalles del tipo de emprendimientos que suelen presentarse para levantar este tipo de fondeo. Cuando uno examina esas 506 campañas exitosas de crowdfunding que se han ejecutado en plataformas como Kickstarter, Indiegogo y otras muchas plataformas de recompensa, los tipos de proyectos más populares en esas campañas suelen ser los basados en productos tecnológicos. Los productos tecnológicos aparecen acá como que integran una categoría de productos de este universo de 506, que son aproximadamente un cuarto del número total de campañas ejecutadas dentro de esta muestra de 506. En segundo lugar, se encuentran los proyectos de crowdfunding vinculados con productos de diseño, como es el caso de Pebble Watch que indiqué anteriormente. En tercer lugar, los de juegos de video. Después siguen los juegos de mesa, los proyectos que tienen que ver con desarrollo de películas o de videos, productos de moda, diseños de productos, y así sucesivamente, hasta llegar a los productos relacionados con impresión en tercera dimensión, caricaturas, desarrollo de productos de consumo masivo y otros. Ahora, ¿por qué razón los proyectos de tecnología suelen ser los más cotizados dentro de este tipo de plataformas, o los más populares dentro de este tipo de plataformas? La razón es sencilla.
Se trata de un tema vinculado con el riesgo empresarial de emprendimientos tecnológicos. Por lo general, quien acude a una plataforma de crowdfunding para levantar fondos es un emprendedor que tiene dificultades para poder acceder al crédito ordinario que ofrece la banca comercial. La banca comercial, y especialmente en América Latina ese es el caso, tiende a no asumir riesgos invirtiendo en proyectos presentados por emprendedores cuya maduración digamos es muy extensa en el curso del tiempo o puede demorar en el curso del tiempo. Un proyecto tecnológico, por ejemplo, es posible que sea un proyecto vinculado con el desarrollo de una patente, y una patente puede extenderse desde el momento en que se registra en el país de origen hasta el momento en que se comercializa esa patente en el mercado internacional. Pues todo eso, digamos, conforma un conjunto de pasos que pueden extenderse por varios años. De manera que para poder recibir el beneficio derivado de la venta de un producto tecnológico pueden pasar muchísimo tiempo. Y eso hace que este tipo de proyectos sean especialmente riesgosos para la banca comercial. Por esa razón, el emprendedor de un startup tecnológico puede encontrar problemas serios para encontrar financiamiento en la banca comercial, digamos, convencional, y esa es la razón por la cual nos sorprende que haya tantos proyectos de este tipo que se presenten para solicitar fondeo a través de las redes sociales por vía de crowdfunding. Ahora, ese es un dato interesante porque eso significa, por otra parte, que este tipo de proyectos percibidos como de alto riesgo requieren una calificación muy especial por parte de quien los presenta para solicitar dinero de las redes sociales. En otras palabras, quien hace la solicitud ante el público en general para obtener financiamiento por vía de crowdfunding para este tipo de proyectos debe cuidarse muy bien de transmitir en su campaña toda la confiabilidad posible respecto a la viabilidad del producto, en primer lugar. En segundo lugar, a los pasos legales establecidos para proteger ese producto, es decir, la propiedad intelectual, cuál es la estrategia de propiedad intelectual que va a desarrollar este promotor para poder asegurarse que va a tener el mercado que ese nuevo producto tecnológico le va a permitir desarrollar. Y asimismo, también tener claro cuáles son los pasos bajo los cuales es el proceso de producción de ese producto se va a llevar adelante. Es decir, cuál va a ser la secuencia no solamente de cómo se va a utilizar el dinero, sino de qué manera ese dinero se va a ir desembolsando a lo largo del tiempo. Cuál es la estructura corporativa de la compañía que desarrolla ese producto y cuáles son los mecanismos de colocación que ese producto van a tener en el mercado. ¿Por qué razón? Porque esa es una forma en que el promotor de una campaña de crowdfunding de un producto tecnológico puede transmitir certeza y seguridad a quienes aportan dinero en él de que ese va a ser un producto que eventualmente va a estar disponible al público, y con eso poder entonces dar cumplimiento a la promesa de entregar una recompensa al final de la campaña, que esa es la razón por la cual digamos, este tipo de inversionistas que ponen dinero en estas campañas esperan recibir, digamos, a cambio una vez que la campaña concluye. Por otra parte, uno observa que hay también productos, son muy populares, por ejemplo, los productos que tienen que ver con diseño y con instrumentación de juegos electrónicos, y que son nuevamente aspectos que tienen un elevado componente de protección de propiedad intelectual que los promotores de estas campañas deben tener en cuenta. El punto medular de esta conversación es el mensaje
que les quiero transmitir es básicamente el siguiente, que uno como promotor de una campaña de crowdfunding debe establecer todos los parámetros necesarios para hacer confiable la colocación del producto, y que eso se transmite de múltiples formas. Se transmite generando una percepción en quien pone dinero en estas campañas de que la campaña es creíble, de que no es una simple solicitud de dinero sin ningún tipo de planificación ni de estructura. El promotor de una campaña de crowdfunding debe tener muy clara cuál es el mecanismo de desembolso del dinero y cómo ese dinero será utilizado a lo largo del tiempo, así como también cuáles son los mecanismos legales y competitivos y de mercado que le van a poder permitir hacer colocación de su producto, del producto que resulte del financiamiento de la campaña, en los mercados que él vaya a atender. Y obviamente la certeza sobre la manera como el producto se va a hacer, se va a entregar, se le va a hacer llegar a quienes han puesto dinero en la campaña. Me despido por hoy y los invito a seguir examinando dentro de portales de crowdfunding cuáles son los aspectos necesarios para poder hacer una campaña de crowdfunding exitosa. Sobre esto seguiremos conversando en otras oportunidades. Muchísimas gracias.